continuación, desaparece una estudiante de enfermería. Es un misterio. No sabemos dónde ha ido. Y su exnovio es el principal sospechoso. Yo le decía a la policía que quería que le echaran un vistazo. Pero sin el cadáver ni siquiera había caso. Todavía no teníamos un crimen. La única pista real era un juego de llaves. Lo importante para los investigadores era descubrir qué puertas podían abrir. En aquel punto, las llaves eran un misterio. Desde que era una niña, Tamika Houston quería ser cantante profesional. Y muchos pensaban que tenía talento para conseguirlo. Le encantaba cantar y practicaba sus canciones. Intentó entrar en American Idol y creo que estuvo haciendo cola un día entero. Fue un jarro de agua fría cuando supo que no había pasado la primera fase. Cuando se dio cuenta de lo difícil que era formar parte de la industria de la música, a los 24, Tamika decidió matricularse en la escuela de enfermería. Cuando se acabaron las clases y llegó el verano, Tamika por fin tuvo tiempo libre. No tenía que asistir a clase, no tenía un trabajo al que ir cada mañana y podía improvisar. A ella le gustaba meterse en el coche y hacer lo que fuera. Y eso fue lo que todo el mundo pensó cuando nadie conseguía contactar con ella. Pero después de 2 semanas, su familia empezó a preocuparse de verdad. Llamé a la policía y dije que obviamente estaba pasando algo malo, porque no podía localizar a mi sobrina. Tamika tenía 24 años y es totalmente normal que a esa edad, si no quiere llamar, no llame. La policía de Spartanburg, en Carolina del Sur, fue a casa de Tamika. Su coche no estaba y las puertas estaban cerradas, pero consiguieron entrar a través de una ventana abierta. En la habitación trasera, la policía encontró a la perra de Tamika con una camada de cachorros, todos al borde de la inanición. Recuerdo que el detective vino y me dijo que a ella le encantaban los animales y que ella nunca los hubiera dejado así. No había signos de violencia y ningún indicio de dónde se podía haber ido. La policía realizó una orden de búsqueda del coche de Tamika, un Honda negro del 91. Podía haber tenido un accidente de tráfico y haberse quedado en la cuneta. Habría seguido siendo una tragedia, pero no sería una tragedia criminal. Su familia y sus amigos repartieron fotos suyas por toda la ciudad indicando que había desaparecido. Como madre, es muy difícil no saber dónde está mi hija. Espero y creo que esté bien, a salvo. La policía solicitó los registros de las últimas llamadas del móvil y los movimientos de la tarjeta de crédito, pero no había ningún tipo de actividad desde el momento en que Tamika había desaparecido. Su exnovio Terence Moss fue a la policía y ofreció su ayuda. Había estado viviendo con Tamika hasta hacía 3 meses, cuando acabó su relación. Hubo un incidente en su casa y ella declaró que él le había pegado. Sin embargo, los policías pueden sospechar de muchas cosas. Por eso muchos agentes habían empezado a investigar a Terence Moss. Moss dijo que no sabía nada de la desaparición de Tamika, aunque sí admitió haber cometido el ataque de violencia de género, a pesar de que insistía en que se trató de un incidente aislado. Le di un puñetazo, sí, se lo di. Entonces me puse de rodillas y empecé a rezar. Pensé que teníamos tantas cosas enquistadas que habíamos llegado a las manos, así que necesitábamos separarnos. Debido a aquel acontecimiento, Tamika denunció a Moss por agresión y desapareció tan solo 2 semanas antes de que tuviera lugar el juicio. Fue víctima de la violencia de género. Se suponía que tenía que ir a testificar. Cuando le presionamos, le insistimos y le repetimos las preguntas, se puso nervioso y al final se cerró en banda y se negó a hablar con nosotros. Terence Moss fue el principal sospechoso. Después de un mes de la desaparición de Tamika Houston, la policía no había avanzado en su búsqueda. Podía estar viva, no lo sabíamos. Todavía tenemos alguna esperanza. Entonces, una inquilina de una urbanización de apartamentos llamó a la policía con una pista. Se habían repartido fotos por todo Spartanburg. La cara de Tamika Houston se convirtió en una cara familiar para los vecinos de la zona. Una mujer vio la foto, la descripción y la foto del coche y dijo: este coche se parece al que está aparcado detrás de los apartamentos Barksdale. Y tenía razón. El coche de Tamika estaba aparcado a tan solo 6,5 kilómetros de su casa.
Los coches son fáciles de localizar por las matrículas y los números de identificación. En muchos casos, los coches son más fáciles de distinguir que las personas. Ninguno de los vecinos de los apartamentos vio a nadie en el coche ni dejándolo en el aparcamiento. Dentro, la policía no encontró ninguna prueba forense, ni sangre, ni signos de lucha. La única prueba que encontraron fue media huella dactilar, que no coincidía con las huellas del exnovio de Tamika, Terence Moss, ni con ninguno de los perfiles de la base de datos nacional de huellas dactilares. Estoy seguro de que el coche no fue el tesoro que la policía esperaba. Pero los investigadores encontraron un juego de llaves en el suelo del asiento del copiloto. Se notaba que una de las llaves parecía de coche y otra parecía de una casa. Ninguna de las llaves funcionaba en el coche de Tamika. Pensamos que era posible que las llaves fueran de la casa de Tamika. Pero tampoco eran de su casa. Las llaves no pertenecían a Tamika Houston, así que quizá pertenecía a la persona responsable de su desaparición. Se buscaron huellas dactilares en las llaves, pero no se encontró ninguna. Entonces, los investigadores vieron un código en una de las llaves. Tenía un troquelado especial, ponía AA14, pero nada indicaba quién había fabricado la llave ni quién había hecho el troquelado. Era solo una llave con un troquelado. Los investigadores llevaron la llave a todos los cerrajeros de la zona. Milagrosamente, uno de ellos pudo identificarla. Dijo, os puedo decir a quién se la hice. Sacó el libro donde anotaba los trabajos y después de un rato encontró a quién pertenecía el código y dijo que era para los apartamentos Fremont School. Fue un gran descubrimiento, un gran descubrimiento. Es impresionante la suerte que tienen los buenos trabajadores. Impresionante. Los apartamentos Fremont School antes eran un colegio de primaria y el gobierno los había convertido en casas de protección oficial. Los detectives probaron la llave en los 46 apartamentos y sorprendentemente no abría ninguno de ellos. Pero sí abría la puerta de una especie de almacén. Abría una puerta del sótano y la puerta del sótano, cuando la abrí, vi que pertenecía a un apartamento que estaba cerrado. Se había dejado de alquilar porque se inundaba a menudo. Los investigadores pidieron a los técnicos forenses que buscaran posibles pruebas dentro de aquel apartamento. Acabamos sacando todas las pruebas de aquel apartamento sin alquilar y conseguimos un gran número de ellas. Las analizamos todo en busca de ADN o cualquier cosa relacionada con Tamika, pero aquello tampoco nos llevó a ningún sitio. Ninguno de los vecinos del edificio de apartamentos había visto a ninguna mujer parecida a la de la descripción de Tamika. En aquella época teníamos muchas falsas esperanzas. Entonces, el encargado de los apartamentos ofreció una posible explicación. Cuando un inquilino se iba, los chicos de mantenimiento solían quitar todo el bombín de la puerta del piso del inquilino desahuciado y lo reemplazaban con el bombín de otro apartamento. Así la persona que se iba no podía volver con una copia de la llave para entrar en el mismo apartamento. Por desgracia, no tenían registro de los bombines que cambiaban. Así que el bombín del sótano podía haber estado anteriormente en cualquier otro apartamento del complejo de edificios. Los investigadores estaban convencidos de que la llave que habían encontrado en el coche de Tamika Houston guardaba el secreto de su desaparición. Pero no abría ninguna de las puertas de los apartamentos Fremont School, solo abría la del sótano. Así que los investigadores solicitaron una lista de los inquilinos, incluidos los desahuciados, y enseñaron dicha lista a los amigos y familiares de Tamika. Llegamos a un punto en que nos quedamos sin indicios normales. Así que investigábamos hasta los indicios más inusuales. Su mejor amiga dijo que había un chico llamado Chris, con quien había empezado a quedar cuando desapareció. Solo había una persona con ese nombre en la lista de inquilinos: Christopher Hampton. Le habían desahuciado de los apartamentos Fremont un mes antes de la desaparición de Tamika. Además, tenía antecedentes policiales. Había pasado 4 años en la cárcel por robar un banco. Los investigadores localizaron a Chris Hampton. Estaba en prisión, cumpliendo 30 días de cárcel por violar el tercer grado. Pero según el informe,
estaba en libertad cuando se produjo la desaparición de Tamika. Cuando le interrogaron, Hampton dijo conocer a Tamika, pero que no sabía dónde estaba. Me dijo que se iba la semana de la bici. ¿Dijo con quién iba? No me lo dijo, solo dijo que iba. ¿La viste después de aquello? No, esa es la última vez que la vi. Las huellas de Hampton no coincidían con la huella que se encontró en el coche de Tamika. Sin embargo, los investigadores consiguieron un gran indicio cuando la exnovia de Hampton, la madre de sus 2 hijos, llamó a la policía. Dijo que Hampton le había enviado su cartera para que se la guardara, porque no podía guardarla él en la cárcel. Dijo que tenía su cartera por si queríamos ir a verla. Explicó a la policía que llamaba porque había estado siguiendo las noticias de la desaparición de Tamika Houston y sabía que Hampton había estado viviendo en los apartamentos Fremont. Además, dijo que había una pequeña gota de sangre en la cartera. Fue muy importante. De no haber sido por la cobertura mediática, esa joven nunca habría dicho nada. Examiné la fotografía. Encontré la posible mancha de sangre. Realicé los primeros análisis para ver si era sangre y lo era. Dio positivo. ¿Pero de quién era la sangre? Para descubrirlo, los investigadores necesitaban ADN de la familia de Tamika. En este caso, teníamos a la madre y al padre, así que podíamos saber rápidamente si la muestra desconocida podría ser de un descendiente de esas 2 personas. Las pruebas de ADN no dejaron ninguna duda. La sangre era de Tamika. Cuando Hampton tuvo que hacer frente a las pruebas, volvió a negar su participación en la desaparición. Lo que le pasó a Tamika, le pasó en tu apartamento. No creo. ¿Cómo sabéis que la sangre es suya? Podría ser de cualquiera. No puede ser cualquiera. ¿Cuánto tiempo crees que llevamos haciendo esto? ¿No sabes que podemos distinguir la sangre de la gente? Lo dudo. ¿No has oído hablar del ADN? Sí. No obstante, enjuiciar a alguien sin un cadáver nunca es fácil. No habíamos encontrado el cuerpo. Teníamos mascotas abandonadas. La falta de contacto con su familia. Una lesión que le había producido pérdida de sangre. Y un coche abandonado. Eran buenas pruebas circunstanciales que demostraban que algo malo le había pasado. Pero podía ser un asesinato, un homicidio, homicidio involuntario en defensa propia o un accidente. ¿Cómo podíamos demostrar cuál de estas 5 cosas habría pasado? 14 meses después de la desaparición de Tamika Houston, su exnovio Terence Moss ya no era el principal sospechoso. Debido a que la policía encontró sangre de Tamika en una cartera que pertenecía a Chris Hampton, un chico con el que Tamika mantenía una relación cuando desapareció. Hampton había vivido en el apartamento 215 de la urbanización Fremont School, pero hacía ya más de un año, y allí vivía ahora otra familia. Entonces, un joven llamó a la policía indicando que ella había estado en el apartamento 215 con Chris Hampton alrededor de la fecha en la que Tamika desapareció. Explicó que había visto algo sospechoso. Había una gran mancha entre marrón y roja en el suelo del dormitorio y la cómoda estaba justo delante de la puerta del vestidor. Era muy raro. Apartamento 215, en el interior de los apartamentos Fremont. Esta es la puerta de entrada. ¿El salón? Los investigadores obtuvieron una orden de registro y encontraron pruebas de que el dormitorio principal se había limpiado, tal y como la mujer había contado. Siempre que la policía ve restos de lejía, piensa que se ha limpiado de sangre el escenario del crimen. Así que empiezan a analizar la moqueta por capas. Cuando quitamos la moqueta, había una gran mancha entre roja y marrón por debajo, que llegaba incluso a mojar el suelo de debajo. La mancha dio positivo en los análisis realizados para averiguar si era sangre humana. Hasta había alquilado una máquina de limpieza con vapor y había intentado absorber la sangre. Cuando le preguntaron por ello, dijo que era ketchup. Localizaron la máquina de limpieza gracias al número de serie e intentaron analizar las muestras de ADN. Pero la máquina se había utilizado más veces.
Así que no solo era complicado realizar los análisis, sino que la cadena de custodia también iba a suponer un problema, porque la máquina se había usado por todo el condado de Spartanburg. Encontraron más sangre en otras zonas del apartamento. No solo había sangre en el dormitorio, también había en el vestidor. Y en algunos casos, eso era incluso más interesante, porque ¿cómo es posible que haya manchas de sangre dentro de un vestidor? Los analistas echaron luminol en todas las habitaciones del piso y descubrieron incluso más sangre. Con eso solo supimos que había pasado algo horrible y muy violento. Inmediatamente sabes que se la había llevado de allí, la había metido en el vestidor y la había dejado allí tumbada porque la mancha del vestidor tenía el tamaño perfecto para la cabeza. Con las pruebas que se realizan actualmente en todo el mundo, se puede determinar el sexo de la persona. Así que supimos que era mujer. Teníamos todo el perfil y teníamos los 13 elementos que analizamos. Las pruebas de ADN demostraron que la sangre pertenecía a Tamika. Aquello me arrancó la vida, porque supe que mi hija había estado en el apartamento. Y allí había suficiente sangre como para que hubiera muerto. Las pruebas de la sangre y la información facilitada por la joven dieron a los investigadores una idea de lo que podía haber pasado. La metió en el vestidor, fue a por otra chica, mantuvo relaciones sexuales con ella, disfrutó de una comida y después tuvo que pensar, ¿cómo voy a sacar el cadáver del apartamento? Cuando los investigadores se enfrentaron a Chris Hampton, al principio no dijo nada. Pero debió darse cuenta del peso de las pruebas que había en su contra, porque realizó una oferta a la policía. Se levantó y dijo, vámonos. Le preguntamos dónde quería ir, si prefería ir a la cárcel o a decirnos dónde estaba el cuerpo. Entonces dijo, os enseñaré dónde está. Hampton llevó a los investigadores a una zona boscosa a 20 kilómetros y les indicó el punto exacto donde había enterrado el cadáver de Tamika. Dijo que sabía que era allí porque había dejado una marca. Nos explicó que hizo una cruz con palos, que los encontró por el suelo y los colocó formando una cruz. En un estrecho agujero, los investigadores encontraron los restos de una mujer. Los análisis dentales confirmaron que se trataba de Tamika Houston. Fue un momento muy duro para toda la familia, porque además vimos sufrir mucho a mi hermana. Nunca te recuperas del todo cuando pierdes a alguien así. Es como si alguien cogiera un tridente incandescente y te lo clavara en el pecho, al lado del corazón. No hay otra forma de describir ese dolor. Hampton contó a la policía que Tamika se pasó por su casa mientras él estaba planchando. Tengo planes, voy a salir. ¿Con quién? Empezaron a pelearse. Hampton dijo que se pelearon porque él quedaba con otras mujeres. Voy a salir con las tías que me dé la gana y te agradecería Quiero que me lo cuentes todo porque yo tenía planes contigo. Hampton admitió que perdió los nervios y golpeó a Tamika con la plancha en la cabeza. Ahí fue cuando una pequeña gota de sangre cayó dentro de su cartera y también cayó sangre en la moqueta. Las pruebas demuestran que Hampton envolvió el cadáver de Tamika con las sábanas de la cama y lo metió en el vestidor. Entonces, cogió la cómoda y la puso delante de la puerta. Más tarde, esa misma noche, Hampton llevó a otra chica a casa que vio la mancha de sangre en el suelo. Al día siguiente, Hampton utilizó el coche de un amigo para transportar el cadáver de Tamika hasta el bosque, donde lo enterró en un agujero poco profundo. Hampton alquiló una máquina para limpiar la moqueta y quitó toda la sangre que pudo, aunque no pudo limpiarla toda. Así que quedaron grandes cantidades de ADN en el piso. Después, abandonó el coche de Tamika en el aparcamiento de un edificio de apartamentos. Pero no se dio cuenta de que se le habían caído las llaves en el suelo de la zona del copiloto. Un juego de llaves con un troquelado especial de un cerrajero que llevó a la policía hasta su portal.
Si no hubiéramos descubierto de dónde era la llave, todavía estaríamos buscando a Tamika. Imagino que la gente de policía quiso como poco darle un beso al cerrajero cuando dijo que sí, que reconocía la llave. Al principio, Hampton dijo que había sido un accidente. Yo no digo que lo tuviera premeditado. Yo digo que le dio un golpe con malicia y produjo la muerte. Y si hay alguna duda sobre si eso es verdad o no, fijaos en lo que hizo después. Pero Chris Hampton cambió de opinión durante el primer día del juicio. ¿Es usted culpable del asesinato? Sí, señor. Christopher Hampton se declaró culpable la mañana en que íbamos a llamar al jurado. Y a mí me sorprendió. Estábamos listos. Ya teníamos la declaración inicial. Iba a llevar el caso con otro abogado del bufete. Estábamos preparados. Finalmente, Hampton fue condenado y sentenciado a cadena perpetua sin condicional. Estuvo a punto de irse de rositas. Lo que lo impidió fue el troquelado AA14 de la llave, pero estuvo a punto. La moraleja de la historia es: nunca se sabe qué prueba va a ser la más importante hasta que se acaba el juicio. Y en este caso, esa prueba fue la llave que nos llevó al lugar de los hechos.